Gracias por acompañarnos. Hoy, en el segundo episodio de Todos los excesos son malos, hablaremos sobre lo negativo que puede llegar a ser el exceso de querer saber más. Para ello, tenemos como invitado a José Vargas. Joseph es experto en Cábala, una disciplina y escuela del misticismo judío donde el conocimiento es considerado una virtud y donde gran parte del camino espiritual se dedica al estudio y el desarrollo intelectual. Pero dejemos que sea Joseph quien nos lo cuente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Todos los excesos son malos. Estimado Joseph, Hola, hola, ¿cómo estás? muy bien, gracias amigo. ¿Y tú? Bien, bien, qué gustote verte por acá, ¿eh? ¿Dónde te Igualmente, encuentras? igualmente. ¿Que estás en Hermosillo o estás en otro lugar? Estoy en Michigan. En Michigan, sí me había dicho Iram que estabas fuera. Sí, estoy aquí por unas semanas. Estoy aquí frente a un lago que se llama el lago Houghton. Está muy bonito, muy, Qué muy bueno, ¿te bonito. vas para allá a meditar, a caminar? Sí, imagínate. Aprovecho, es un pueblo sobre todo de verano. Entonces, en la época de frío está prácticamente solo. Qué bien. Eso ayuda bastante. No, qué bien, aprovéchalo y bueno, es muy bueno eso porque nosotros en la Cábala decimos, por ejemplo, que cuando la persona se traslada de un lugar a otro, de alguna manera u otra le ingresa nueva información y nuevo conocimiento que luego le va a servir para algo, ¿no? Entonces, eso es lo importante de los movimientos así como de ese tipo. Sí, ha sido un cambio interesante y aproveché también para terminar mi último libro que te envié. Qué bien. Aproveché mucho tiempo disponible aquí en las noches para terminar y pues ahí está el fruto también de algo de vivir la soledad y el alejamiento que también tiene su parte muy complicada, pero sacamos algo positivo. Eso es lo bueno, mi amigo, eso es lo bueno, que de alguna manera tú estás aprovechando el tiempo y sobre todo que lo estás haciendo a nivel de revelación, porque muchas veces queda solamente en un tema de introspección y contemplación y no de revelación. Entonces, haberlo invertido en un libro, yo pienso que viene siendo algo muy, muy bueno y muy interesante, ¿eh? Sí, sí, Ya esperemos que está sí. disponible para descargarlo. Me dijiste 5 días, ¿no? Pero Ya está, hasta el día de mañana. Bueno, estamos hoy a 26 de abril. No sé exactamente cuándo voy a publicar la versión de este episodio, pero va a estar disponible gratis hasta el día de mañana en bueno, Amazon. entonces lo voy a descargar hoy para que no se me olvide ahorita que Ahí terminemos. y muchas gracias, muchas No, gracias. Aquí, no, eso es un ojalá haya placer. oportunidad de platicarlo, de cruzar ideas, a ver Claro, claro, va a ser me un gustazo. encantaría que pudiéramos hacerlo, la verdad, Joseph. No, 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 un placer, claro que sí. A mí, yo encantado, ¿eh? Yo encantado así, a mí me queda excelente. Un que otro sábado nos reunimos, sacamos algo y de tu material, todo lo que podamos hacer, encantado. Muchas gracias. No, pues entramos de lleno entonces. Vale, vale, le pegamos. Mira, pues ya ves, el tema del podcast es el conocimiento, que Ujú. obviamente es algo importantísimo dentro de la cábala, hasta donde conozco, la verdad, conozco poco, sinceramente te digo. Estoy incluyendo una breve introducción al principio, entonces, para no meternos mucho de lleno en definiciones, me gustaría ya entrar de fondo con las preguntas. Y una de Claro, las claro. preguntas que me inquieta más es esta idea. Entiendo el conocimiento dentro de la cábala es una virtud, ¿no? Ujú. Y no solamente dentro de la cábala, simplemente en la misma ciencia es una virtud, ¿no? Que se valora muchísimo. Pero ¿qué tanto puede llegar a ser esta búsqueda del conocimiento un exceso en el ser humano? El problema radica aquí cuando de alguna manera no está balanceada la persona y es solamente
que ingresa mucho conocimiento y no se vacía de ese conocimiento. Ahí es donde radica el problema. Mira, de hecho te voy a decir ahorita rápidamente que va a servir para el ejemplo. Ahorita acabo de terminar, antes de que iniciáramos nosotros, a una persona que fisioterapeuta, nutriólogo, tiene centros, estudiante de cábala, muchísimas cuestiones. Y el hombre se sentía sumamente saturado porque ha estudiado muchísimas cuestiones, ¿y ahora qué? Y eso es porque está recibiendo más de lo que está soltando, de lo que está dando. Entonces, la fórmula de esta viene siendo muy simple. Tu nivel de que ingresa conocimiento tiene que ser de alguna u otra forma proporcional al nivel en el que sueltas el conocimiento. Cuando sucede un colapso interno es porque de alguna manera el llenado y el vaciado no está siendo recíproco. A veces lamentablemente se juzga mucho al tema del conocimiento como si fuera una especie tú ahorita me gustó mucho lo que dijiste, ¿no? Porque lo ves como una virtud y también dentro de la ciencia. Y cuando se juzga de manera desequilibrada, generalmente viene siendo por personas que tienen un poco bajo el tema del conocimiento o porque lo están juzgando en una forma en la cual no es equitativo lo que le ingresa de conocimiento a la persona y lo que se vacía de conocimiento a la persona. Las leyes de la mente, ahorita estamos hablando un poquito de la mente, ¿no? Porque el conocimiento ingresa por la mente, son iguales a las leyes del cuerpo. El cuerpo, si tú comes mucho y de alguna u otra manera no lo utiliza tu cuerpo para moverse, para hacer algo y para soltarlo, de alguna manera vas a acumularlo, te vas a hinchar, vas a implotar o puede haber problemas de salud. Entonces, viene siendo exactamente lo mismo. Joseph, bueno, me queda claro en este ejemplo que pusiste sobre el cuerpo, sobre la alimentación, pero no me queda del todo claro cómo vaciar ese conocimiento. ¿Podrías Ok, hablar un poquito más en ese punto? claro que sí, encantado. Por ejemplo, con lo que ahorita estamos hablando con tu ejemplo. ¿Tuviste tiempo para estudiar? ¿Tuviste tiempo para trabajar? ¿Tuviste tiempo para tener tu tiempo contemplativo, meditativo? Y de alguna manera ese conocimiento que fuiste adquiriendo a nivel meditativo o a nivel de los libros que fuiste leyendo, de alguna manera lo plasmaste en un libro, te vaciaste. De alguna manera lo estás haciendo en un podcast, te estás vaciando. De alguna u otra forma lo estamos enseñando. Es el equilibrio entre aprender y enseñar de alguna u otra forma. No quiere decir que nos tenemos que dedicar de agarro un libro y tengo que dar exactamente la misma clase, que sea la única forma de vaciado. No. Cualquier manera en la cual tú expreses eso que tú aprendiste de alguna u otra forma. Puede ser que lo dices o puede ser, por ejemplo, a personas que me dicen a mí que estudian conmigo Cábala, pero es que yo no puedo hablar de Cábala, es que no necesitas hablar de Cábala. Con que de alguna u otra manera tú con tu prójimo te portes de cierta manera, ya estás expresando esa Cábala y ya de alguna manera lo que aprendiste lo estás enseñando de alguna forma u otra. No sé si quedó un poquito más claro de esta forma. Sí, 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 bastante claro. Quisiera llevarlo un poquito más allá, más a la cotidianidad, esta idea de cuáles son los frutos que tenemos que ver eh, para ver si el conocimiento que estamos adquiriendo realmente nos da frutos buenos. Identificamos un manzano cuando es bueno, pues cuando sus manzanas son buenas. En esta cotidianidad, porque al final de todos, de una u otra forma, adquirimos conocimiento de una manera informal también. En esta cotidianidad, ¿cuáles son los frutos que tendríamos que observar o que observar en nosotros mismos y en las personas para darnos cuenta que realmente ese conocimiento es fructífero? Mi querido Sergio, para comprender el tema del fruto hay que dar un pequeño paso atrás para comprender cómo es el tema del mecanismo por la cual sale el fruto del conocimiento en este caso. Vienen siendo prácticamente tres partes. Una viene siendo que nos acercamos a una especie de conocimiento. Tú te acercas ya sea a un libro o ya sea a una charla que estás teniendo con algo, entonces tú te acercas a alguien, a ese conocimiento. El segundo paso es que ese conocimiento o información ingresa dentro de nosotros y se metaboliza y se integra. El problema que tenemos ahorita, Sergio, es que
hay mucha información y mucho conocimiento, pero de alguna manera u otra no lo metabolizamos, no lo interiorizamos, no lo integramos y por lo tanto el fruto que sale, no es un fruto de muy buena calidad. Y la tercera parte, mi querido Sergio, viene siendo esta en la cual ya vemos el fruto de alguna manera con consistencia, pero debe de alguna forma tener que sea alguna información buena o a veces que no es tan buena, pero no es buena información, incluso con un libro. Puede ser que un libro no sea tan bueno, pero si alguien hace un buen proceso de reflexionarlo, de meditarlo, de interiorizarlo, va a meterse algo muy bueno y va a llegar a cuestiones buenas y lo que él va a hablar o va a decir de ese libro va a salir algo de muy buena calidad. Entonces, ya que comprendemos cuáles vienen siendo los pasos del fruto, acercamiento, integración y revelación, es cuando ya podemos ver manifestados los frutos, ¿no? Manifestados los frutos vienen siendo en muchísimas cuestiones. Y tú ahorita me vuelves a encaminar a otro lado que me quieras mover, ¿no? Ya sean cuestiones físicas, como lo dijimos ahorita el libro, ya sean cuestiones como cursos, como sesiones, lo que sea, como charlas simples con un amigo, pero no solamente en eso, mi querido Sergio, esos frutos también se mide por cómo se mueve tu cuerpo, por cómo hablas, de alguna u otra manera, por cómo tú vas interactuando con otras personas, ¿no? Porque imagínate, conocemos mucho, leemos mucho, pero al final de cuentas tenemos conflictos con toda la gente, entonces eso quiere decir que no estamos integrando bien el conocimiento, que de alguna manera nos hace falta metabolizarlo o masticarlo un poquito más. Sí, yo a ese punto precisamente quería llegar, a esta parte que se me hace una parte fundamental de la cotidianidad, que son las relaciones con nuestros semejantes, con el resto de las personas. Es inevitable tener esa relación y creo que los conflictos y los niveles de sufrimiento o de estrés, por hablarle de una manera más comunes en la vida cotidiana, son esas relaciones cotidianas en el trabajo, con la pareja, con los hijos, con los amigos, etcétera, con la familia. Entonces, a ese punto precisamente quería llegar, Joseph. No sé si me podrías hacer el favor de ampliar un poquito más sobre esos frutos. ¿Cuáles serían esos frutos buenos que tendríamos que observar en nosotros para darnos cuenta que tenemos esas? A lo mejor es una pregunta simple, sencilla, pero me gustaría que ahondáramos más en eso, que No, ahondaras me más en eso encanta. desde tu perspectiva. Me encanta porque hay que explicar las cuestiones desde la profundidad y esa profundidad llevarla a la simpleza. De alguna manera en la cábala nos esforzamos mucho porque llevar mucho a los núcleos duros a la profundidad y eso mismo también traducirlo a lo simple y no quedarnos solamente con uno o con la otra. Es un criterio en dos contextos, mi querido Sergio. Tiene que aumentar el nivel de paz en tu relación contigo mismo y el nivel de paz en tus relaciones con los otros. El nivel de paz en tu aspecto laboral, el nivel de paz con tu cuerpo, el nivel de paz tú contigo mismo en tus emociones, el nivel de paz con tu relación con tu papá y con tu mamá. Y el nivel de paz, mi querido Sergio, no estamos hablando de que tal vez no va a haber problemas o discusiones o debates. Ojalá que mejor sean debates en lugar de discusiones, ¿no? Pero a veces son discusiones, sobre todo con la pareja. Eso no quiere decir que no vamos a tener de alguna manera discusiones o debates, ni con uno mismo también sucede lo mismo, ¿no? Pero quiere decir que a pesar de todo eso, no perdemos nuestra paz, por lo menos por mucho tiempo, o no caemos en niveles de sufrimiento. Nos puede doler, podemos estar mal, pero de alguna manera no nos quedamos de alguna manera aprensivos. Entonces, esa es la métrica. Porque algo que a mí me encanta, mi querido Sergio, es ver también de manera pragmática, objetiva, cuáles podían ser las métricas para darnos cuenta que esto se puede bajar a la vida cotidiana, ¿no? Y muy sencillo, nos damos cuenta si vas conociendo bien, si una persona, porque hablamos del conocimiento, si vas conociendo bien, si tus niveles de paz interior y de interacciones con tu prójimo también de alguna manera van aumentando. A veces, mi querido Sergio, no pueden aumentar con el prójimo, porque el prójimo puede ser conflictivo y a veces uno no es tan conflictivo, ¿no? No siempre, porque a veces ya ves que se dice eso, ay, es que todo es un espejo, a veces no es un espejo, a veces el espejo es un espejo inverso. Pero, pues a pesar de que el otro tenga problemas conmigo, yo de alguna manera no dejo que eso me perturbe mucho en mi relación conmigo mismo. Yo pienso que de eso sabes tú mucho, ¿no? De la paz interna, de uno mantenerse tranquilo a pesar de la tempestad. Pues no, 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 no sé mucho. Me gusta el tema, sí me apasiona definitivamente.
Y estoy en esa también, en ese descubrimiento y estos momentos de alejamiento también son cruciales, ¿no? Nos ayudan creo yo, me ha ayudado a mí a conocerme más a mí mismo en esta soledad tan fuerte, tan profunda que he vivido aquí. Pero bueno, es un tema que, como te digo, me apasiona muchísimo, ¿no? Lamentablemente en Occidente, mi querido Sergio, asociamos el conocimiento solamente a algo netamente racional o teórico. Y el conocimiento desde Medio Oriente, que es donde se desarrolla la cábala, que no está ni en Oriente ni en Occidente, sino ahí viene estando como que en la mitad, el conocimiento sucede en un proceso muy importante, Sergio, que es dos que se hacen uno. Y en la Torá, en la Biblia, dice exactamente eso. Cuando van a tener relaciones sexuales, dice, y se conocieron. ¿Por qué? Porque de alguna manera a nivel intelectual viene siendo también lo mismo, mi querido Sergio. O sea, tú te acercas con el conocimiento de un libro, yo que quiero leer, ahorita voy a descargar tu libro, me acerco con ese conocimiento. Entonces, ese conocimiento que yo y él nos unimos, ya esa unificación es un contexto de conocer que nos lleva al amor, como tú bien lo dijiste. Y eso sucede en todos los contextos, en el contexto mental o intelectual, pero también en el contexto en el contexto con uno mismo, emocional o en el contexto con las personas. Entonces, me encantó que te metieras con esa especie de cuestión, porque de alguna forma también, mi querido Sergio, lo que nosotros denominamos en la cábala conciencia surge del conocimiento. La conciencia surge de copular o vincular entre la mente teórica o racional y vincularla o copularla con la mente mediúnica o intuitiva o meditativa. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo se dice en estos temas. Entonces, pero eso también es un tema de que el conocimiento nos lleva a la conciencia y la conciencia viene siendo la expresión del amor a nivel intelectual. Hace un momento hablabas de la paz interior, ¿no? Quiero retomar ese punto porque uno de los temas centrales del último libro este que acabo de lanzar es el tema del autoengaño. Definitivamente nadie puede crecer si no reconoce sus zonas erróneas, ¿no? Como decía Dyer. Hay que reconocerlas primero para poder crecer en esos aspectos, mejorar en esos aspectos. Pero el autoengaño es algo que constantemente está en nosotros. Ahora bien, ¿qué podemos hacer desde ese conocimiento para superar ese autoengaño? Mira, me gusta mucho lo que me estás diciendo, Sergio, porque de alguna u otra manera nosotros sabemos que vamos evolucionando como seres humanos conforme a toleres más honestidad contigo mismo, conforme a caigas, o conforme a que caigas menos en autoengaños. Entonces me encanta lo que de alguna manera lo estás diciendo. No, ojo, lo repito, el ser humano crece en niveles de conciencia conforme caiga menos en autoengaños internos y mantenga su paz. Porque puede no caer en autoengaños y ve la realidad, pero pierde su paz. Es no caer en el autoengaño y continuar estando en paz. Entonces viene siendo muy importante aquí en el punto que te acabas de meter. Entonces, y no sé si me perdí un poquito con la No, no, respuesta que te di. creo que creo que todo está relacionado, ¿no? Pero sí llegó a un punto que para mí es muy importante, y que toco mucho en en mis libros, que es el tema del ego, ¿no? Desde las diferentes perspectivas que se pueden ver. Pero creo que el autoengaño, pues surge en muchas ocasiones precisamente por ese ego desbordado que a veces tenemos, ¿no? Ahora bien, lo que yo me he dado cuenta y he tratado, intento siempre, porque soy consciente en esa parte, es de evitar que ese conocimiento, que esa idea de informarme, de leer demasiado, por ejemplo, de acercarme tanto a los libros, alimente también mi ego. ¿Qué opinas de ese punto? O sea, ¿realmente hay una relación entre ese exceso de conocimiento con el exceso de ego que a veces podemos experimentar?
Sí, siempre y cuando, el problema aquí es cuando queda en algo solamente netamente intelectual y ya está lo que llamamos el ego intelectual, ¿no? Porque el ego lo tenemos en el ego físico, en el ego económico, en el ego laboral. Entonces, el problema aquí viene siendo cuando de alguna u otra forma ese conocimiento intelectual no lo estamos llevando y es un falso, y te voy a decir algo, mira qué curioso, porque si en realidad esa gran cantidad de libros que tú estás incorporando, si en realidad te estuvieran permeando y mejorando como ser humano, te dirás cuenta que hace falta muchísimo más que conocer. Entonces ya si nos damos cuenta que hay ego intelectual, de alguna manera quiere decir que la persona no conoce tanto, aunque suene un poquito paradójico, porque pues se supone que cuando conoces te das cuenta que hay un mundo más allá. ¿Qué ibas a decir? ¿Vas a decir algo? No, no, es que me estoy acordando también por el tema del ego intelectual es muy común, pero también el tema del ego espiritual, Joseph, Y ¿no? hay que tener más cuidado con ese, hay que tener más cuidado con ese. Quiero lo mismo, a ver. Mira, el problema, Sergio, es que caemos ya sea en el ego intelectual o en el ego espiritual o en el ego emocional también o en el ego social o en cualquier ego, porque de alguna u otra forma todas las áreas, porque no estamos nutriendo con equidad todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede con ese gran ego intelectual? Que de alguna u otra forma no está trabajando su parte espiritual o de alguna u otra forma tiene desinflada alguna otra área de su vida y solamente tiene la energía recargada en un lugar. Por eso me encanta lo que dice tu gorra, que todos los excesos son malos, porque el ego intelectual, ¿qué nos damos cuenta que es? Es un exceso de un conocimiento que solamente le estás dedicando a la parte intelectual y que tal vez la deberías de distribuir mejor a las otras áreas o relaciones de la vida, ¿no? ¿De qué serviría ser un gran intelectual si ni siquiera podemos entablar una comunicación amena o empática con nuestro prójimo? Que Sí, sucede a veces, ¿no? Yo sé si has claro, visto algunas entrevistas de algunos grandes intelectuales que dices, Dios mío, esta gente no puede hablar con nadie, ¿no? totalmente, ¿no? Y qué bueno que retomas el nombre del podcast, porque esa es la idea, ¿no? Desde una frase más común como todos los excesos son malos, que es el nombre del podcast, aterrizar en esta idea central que para mí es fundamental para el crecimiento y el desarrollo integral del ser humano, que es la humildad, ¿no? El ser humildes, el darnos cuenta que debemos de trabajar en equilibrio en todos los sentidos en el ser humano, creo que es fundamental y esa es la clave y al final es mucho de lo que intentamos transmitir en esta idea del podcast, ¿no? Pero a ver, quiero hacerte otra pregunta, a ver qué opinas de esto, Me ¿no? tentaste con el tema de la humildad, ¿eh? Me tentaste, pero Ah, vamos no, a no, ver nomás. No, adelante, no, adelante, adelante. Tengo un no. par de preguntas más, pero Yo tú creo que dime, tú dime, tú y yo el, nos el podemos podcast, durar el aquí episodio es mucho. tuyo, el episodio es tuyo, tú dime. No, 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 tú y yo podemos durar aquí mucho, mucho tiempo platicando. Me encanta lo que estás diciendo porque la llave del crecimiento es la humildad. Si no hay humildad no podemos crecer. Lamentablemente, mi querido Sergio, a veces se piensa que el humilde tiene que hablar despacio o caminar con la cabecita agachada o de alguna u otra manera caminar muy despacio, hablar. La humildad tiene que ver con que aprendamos en más contextos, en más relaciones y en más aspectos de la vida. En realidad, el que más aprende no solamente teóricamente, porque tenemos el conocimiento teórico, pero también tenemos el conocimiento cotidiano, práctico, el conocimiento social, el conocimiento meditativo. Entonces, el que más aprende de diferentes cuestiones y de manera más integral es el que es más humilde. Qué curioso, ¿eh? Porque pareciera lo contrario. Sí, no, concuerdo contigo, ¿eh? En esta idea de que parecería ser la humildad lo contrario de la arrogancia. No estoy de acuerdo con esa idea, que es una idea más común que se maneja. Yo siento que es la idea del centro, ¿no? Ese es más que nada el concepto de humildad, no lo contrario de arrogancia, porque a veces se lleva a este extremo de decir eh, como tú bien ponías el ejemplo, ¿no? Alguien que agacha la cabeza, que se somete, por ejemplo, esa parte es muy común que se relacione esta parte contraria, pero en realidad yo creo que la humildad está más relacionada con el equilibrio, ¿no? Por algo humildad viene de la raíz de humus, ¿no? De tierra, de tener bien plantados los pies en la tierra, en ese conocimiento personal
de saber todas y reconocer todas nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades, ¿no? Y en ese afán, pues tener un punto de crecimiento. Entonces creo que sí estamos totalmente de acuerdo en esa parte, pero hay una pregunta que también te quiero hacer que me gustaría mucho que me contestaras. Hay algo, sé, obviamente por tu pasión, que es la cábala, que has estudiado mucho, que tienes un gran conocimiento, pero ¿hay algo que de eso que has aprendido quisieras desaprender, Joseph? Mira, curioso, es que es muy curioso y a veces pareciera lamentablemente petulante, pero de verdad te lo digo con todo el corazón que es totalmente honesto. Lo que pasa que en la cábala se entrena uno a aprender y desaprender constantemente, eh, a identificarte, a no identificarte. Es un entrenamiento, es un tipo de corriente muy profunda porque como tiene muchísimos años, miles de años gestándose, nace, a mucha gente no le gusta, ¿no? Pero podemos decir que nace desde Babilonia, desde la salida de Abraham el patriarca, y constantemente ha ido evolucionando y se fijan en que tienes que mejorar contigo mismo, tu relación con Dios, tener pareja, crecer laboralmente, ayudar a tu prójimo. Entonces, son tantos aspectos de la vida que manejas y es una ciencia espiritual tan integral que de alguna u otra manera, haciéndole honor al nombre, no nos deja mucho caer en los extremos. Y cuando a veces se nos cataloga que caemos en los extremos es porque probablemente son personas que están polarizadas en algún lugar más allá de que estén ejercitando las áreas. Entonces, me encanta tu pregunta, pero cuando llegamos a los núcleos duros de la cábala, es una de las frases de la cábala, ¿eh? O sea, nosotros en la cábala decimos que, qué curioso que dijiste esto, porque una de las frases es el poder de la memoria, y el poder de la memoria lo radicamos en el poder de recordar y en el poder del olvido. Entonces, constantemente estamos abordando esos dos aspectos, ¿no? Tener una muy buena memoria, tanto para olvidar como para recordar, ¿no? Entonces, me fascinó esto a donde me llevaste. Y algunas cuestiones que yo hubiera querido desaprender, me di cuenta que de alguna u otra manera me han servido porque las desarticula uno y las aprende o las va acomodando uno de manera diferente. Lo importante es continuar creciendo en el conocimiento, pero no ese crecimiento tampoco, no me refiero a un conocimiento, a un crecimiento capitalista, mi querido Sergio. Me refiero a un crecimiento espiritual o trascendental, un crecimiento intrínseco del alma en el cual vas conociendo varios aspectos, pero también intentamos vaciarnos o revelar o expresar para que este mundo sea mejor de alguna u otra manera, porque eso viene siendo el final de todo. El final de todo es que de alguna u otra manera, con ese conocimiento, tenemos que ver de qué manera hacemos el mundo mejor. Con ese conocimiento, ver de qué manera nosotros trascendemos. Trascendencia tiene que ver con que salga de nosotros para que esto mejore. Entonces, me encanta porque también retomamos ahorita lo que dijiste. Si pudiéramos decir cuál viene siendo el fin real del conocimiento, viene siendo eso, hacer este mundo mejor, tener una mejor calidad de vida y de alguna manera para las futuras generaciones también dejarles algo mejor de lo que a nosotros nos tocó, ¿no? Que nuestro amigo Irama aquí pudiera tener discrepancias, porque a veces yo y Irama hablamos mucho y me dice, yo sé, pero ¿cómo puede ser el mundo como está? Pero bueno, también hemos evolucionado en ciertas cuestiones. Sí, 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 definitivamente, ¿no? Pero sí es un tema muy interesante y muy profundo porque, pues, de esta idea de las diferentes perspectivas y perdón que retome el tema de mi libro porque está relacionado a este último libro que se llama La mentira os hará libres, que en ese sentido es, pues, es un análisis a la sacralización a veces que tenemos de la verdad, precisamente retomando esta idea de las diferentes perspectivas que podemos tener los seres humanos, ¿no? Y en muchos sentidos sobre cómo es importante, al menos para mí, y creo que coincides conmigo, el desarrollo de la humildad, ¿no? El decir a lo mejor no soy el dueño de la verdad, sino soy el dueño de un pequeño pedazo o Mm. simplemente a lo mejor soy dueño de mi mentira, pero sobre esa mentira también puedo vivir, ¿no? También puedo desarrollarme partiendo de una idea de que es el inicio de un posible crecimiento, ¿no? En nosotros. Pero bueno, ese es otro tema. Quisiera hacerte otra pregunta también
que le estaba dando vueltas antes de empezar con el episodio. Si pudieras elegir, Joseph, entre conocer más o sentir más, ¿qué elegirías y por qué lo harías? Mira, qué buena pregunta. Eh, es que el buen conocimiento te lleva a sentir más y sentir mejor. El problema es que a veces no aprendemos o no conocemos bien. O por ejemplo, el tema del conocimiento que aprendemos es un conocimiento muy cerrado, Sergio, muy segmentado, y no es un conocimiento o una teoría que nos lleva a la expansión. Eh, la sensación, podemos dividir dentro de la cábala, hay triadas, ¿no? Y tenemos lo que viene siendo el pensamiento o las mentalidades, y otro está, viene siendo lo que siempre, la parte, las emociones, y otra viene siendo las sensaciones. Lo que sucede que cada uno tiene su importancia, ninguno es más importante que otro, pero no es casualidad que el tema de la mentalidad tenga un nivel un poco más superior. Ok. ¿A qué me refiero? El corazón viene siendo vital. El corazón está latiendo, nuestro corazón sigue latiendo, pero si el cerebro no funciona, no estás aquí, no estás consciente. No, entonces hay que saber cuál es la importancia de cada uno de estos. Y yo me decantaría eh, por el conocimiento, porque el conocimiento, si está bien, te va a llevar a sentir mejor. Y no estoy tan seguro si mejorar el sentir me va a llevar a mejorar el de este, porque mira, me ha tocado a mí también atender a personas que son grandes meditadores, o sea, que tienen, no sé, personas muy reconocidas, por ejemplo, en España, 20 30 años, con centros de meditación, que se han dedicado muchísimo al tema de la sensación y del sentir, pero que de alguna u otra forma hay un tope y no le llegan a lo del tema del conocimiento. Y cuando el conocimiento, que también en el conocimiento hay sesgos, ¿eh? El conocimiento también, si no está bien el conocimiento, no te lleva a sentir mejor. Pero que de alguna manera, si vas ingresando en el tema del conocimiento de una manera bien estructurada, te ayuda a sentir mejor. Tenemos el gran problema ahorita, Sergio, eso en mi contexto específico, pero tenemos el gran problema ahorita que la gente está muy desconectada del sentir, pero porque el pensar no lo utilizan bien, no porque el pensar lo tengan más, no, es que no piensan bien y tampoco sienten bien. Más allá de que una especie de versus viene siendo que hay gente que no siente bien y hay gente que de alguna manera no piensa bien. No sé si me expliqué un poquito o puse la cosa aquí un poquito compleja. No, 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 excelente. Bueno, no sé si sepas, pero yo soy coach de inteligencia emocional, entonces la parte de las emociones para mí es fundamental y me baso mucho de una frase de uno de mis maestros que me encanta, que dice, los seres humanos no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan, ¿no? Entonces, incluso desde la misma evolución, esa idea se maneja muchísimo. Pero en fin, o sea, sería un tema también que sería de una Podemos tocarlo conversación, después sí, una conversación en muy otro amplia, bueno, ¿no? para Sí me explicarte encantaría, yo ¿eh? hasta en dónde está ahí y otro, porque pareciera que yo me voy a poner aquí como que el más mental o intelectual y tú como que más emocional, pero sería bueno después que nos metamos a indagar en esto. Voy a decir rápidamente algo. Lo que sucede es que, por ejemplo, el tema emocional está en una parte intermedia entre la cuestión mental y la cuestión corporal. Y si esta está bloqueada, no opera. No puede bajar lo que está arriba abajo, ni tampoco lo que está arriba. Entonces, viene siendo vital. En el tema emocional corresponde a uno de los niveles del alma. Tenemos 5 niveles de alma, pero vienen siendo 3 prácticamente. Entonces, si este está bloqueado, no funciona. Pero si este está bien, y no se desarrolla el tema del conocimiento, el neocórtex, la corteza prefrontal que tiene que ver con la conciencia y con el crecimiento que nos ha llevado a la evolución, no opera bien, ¿no? Entonces aquí nos venimos metiendo aquí como en una camisa de 11 varas, que está muy interesante, pero hay que podernos meter un poquito con precaución. Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, somos más emocionales que racionales, pero si algo nos ha llevado a crecer y algo nos va a llevar a evolucionar, viene siendo esa parte
de la conciencia, ¿no? Pero también para tener una buena conciencia no podemos acceder si tampoco tenemos un buen manejo de las emociones. Excelente, no, todo un tema, todo un tema. Y mira, la verdad es que el tiempo se me fue volando. Es un podcast que tiene un formato de 30 minutos, entonces es un poquito express, nuevo para mí, porque los que he tenido la oportunidad de hacer antes duran una hora, pero alguien me recomendó hazlos más cortos. Ah, bueno, vamos a hacerlo así, estamos intentando acomodarnos en este formato. Me quedaron muchas cosas por platicar y si te parece bien y si me aceptas una segunda invitación, Joseph, pues retomaremos a lo mejor este tema u otros. Claro que sí, va a ser un placer, mi estimado Sergio, vernos de nuevo y bueno, espero que a todos tus amigos les guste y que sea un buen podcast para todos ustedes. Y pues yo encantado de platicar contigo porque creo que podemos indagar de muchísimas cuestiones, ¿eh? Me dio muchísimo gusto verte, Sergio. Te mando un fuerte abrazo donde estés. Espero que también cuando regreses nos veamos y nos saludemos y nos encontremos los tres. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias, Joseph. De verdad, muchas gracias. Bendiciones. Es un placer, nos vemos. Bye. Igualmente.